Año 2011. Estaba en una típica juntada con amigos, de esas en las que solíamos jugar al PES 2 contra 2 en la Play 2. Para contextualizar, en aquel momento, y más precisamente en ese año, había una efervescencia por la militancia kirchnerista. No me acuerdo bien de qué estábamos hablando, cuando uno de los muchachos contó que en un post de Taringa vio una frase de Arturo Jaureche que se refería a la clase media. Supongo que habrá sido esa que dice: la oligarquía es una minoría ínfima, son dueños de la tierra, pero su mayor poder es ser el dueño de la cabeza de miles de argentinos de clase media que, sin tener más tierra que la de los canteros del patio, son defensores de un modelo que no les pertenece. Me llamó la atención que este amigo se había sentido particularmente ofendido por esa frase y de manera implícita expresó su identificación con la denominada clase media. Pero, ¿qué es la clase media? ¿Existe realmente la clase media? He escuchado a una consultora política decir en varias oportunidades que cuando determinadas fuerzas políticas hablan de los pobres, lo más probable es que no se les haya ocurrido que esos pobres no se identifican como tales, palabras más, palabras menos. Si recurrimos a uno de los autores clásicos de la sociología, Carlos Marx, y su materialismo histórico, las dos clases posibles son la clase trabajadora u obrera y la burguesía. Explicado a grandes rasgos, para ser entendidas como clase deben tener conciencia, otra clase que sea antagónica y un interés. El interés de la burguesía es acumular riqueza a través de los medios de producción que le pertenecen, por una apropiación originaria, y también a través del trabajo de los obreros que realizan con estos medios de producción para generar mercancía. Por ejemplo, el dueño de una empresa de zapatos es un burgués que posee los elementos necesarios, es decir, los medios de producción, para hacer esos zapatos y lucrar con el trabajo de los laburantes, que por más que sepan el oficio, si carecen de esos medios necesarios para hacer esos zapatos, no les queda otra que dirigirse a trabajar a esa fábrica. Creo que se entendió. Mientras que el interés de la clase trabajadora es terminar con esta relación desigual apropiándose de esos medios de producción e imponiendo la dictadura del proletariado. Este interés obviamente siempre y cuando tengan esa conciencia, lo que se les suele decir conciencia de clase. Esto es algo que nunca ha ocurrido en la historia. Lo más parecido que podemos encontrar en Argentina, salvando las distancias, pueden ser las experiencias de empresas recuperadas por laburantes sin los patrones, como el Hotel Bauen, Sanón en Neuquén, también conocida como Fábrica Sin Patrones, o Madigraf, pero la verdad que no me quiero ir del tema. En definitiva, según esta teoría, no existe la clase media. Pero si alguien se considera de clase media, ¿se le puede negar esa sensación o sentido de pertenencia? Hay mediciones como la canasta básica que indican la cantidad de dinero que necesita una familia tipo, 2 adultos y 2 niños o niñas, para no ser pobre. Cabe señalar que en Argentina el alquiler y por ende el acceso a la vivienda no es tenido en cuenta dentro de la canasta básica. Una forma de referirse a quienes superan la canasta básica sin entrar en conflictos retóricos con la teoría de clase de Marx sería mencionarlos como sectores socioeconómicos medios y no clase media. Estos sectores medios tienen prácticas y consumos que a lo mejor no tienen los más humildes. En base a lo observado a lo largo de mi existencia, me animo a decir que un consumo habitual de los sectores medios es la Coca-Cola. Recuerdo vagamente que en la crisis de 2001 hubo un auge de gaseosas de segunda o tercera marca, como la Thai o la Sao, porque el consumo de Coca-Cola se vio afectado por la falta de dinero en los bolsillos del pueblo, básicamente. Una costumbre no tan ligada a lo económico de algunos sectores medios es estudiar una carrera universitaria con la creencia de que a futuro eso les permitirá laburar y hacer guita con ese conocimiento. Ahora bien, ¿qué tienen en común los sectores medios con los que viven en hogares que no superan la canasta básica? En otras palabras, humildes o pobres. Algo que habría que aclarar antes de seguir es que ambos grupos, es decir, los sectores medios y los más humildes, tienen diferencias hacia su interior, es decir, son heterogéneos. Pero lo principal que los puede relacionar es el hecho de que los integrantes de estos dos sectores tienen que trabajar para después comprar su comida. Ese trabajo puede ser en relación de dependencia, por su cuenta o llevando adelante algún comercio. Con ese criterio, a estos grupos socioeconómicos no podría pertenecer el CEO de una empresa como Techint, La Anónima o Shell. No por una cuestión de afinidad, sino, reitero, teniendo en cuenta la canasta básica como eje. Para poner más en concreto todo lo expuesto hasta acá, al tercer día del mandato del gobierno de Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, lanzó un paquete de medidas entre las que se encuentran la quita de subsidio al transporte público y a la energía, agua, luz, gas, y encima no dieron detalles. ¿Quiénes son los más perjudicados por estas medidas? Evidentemente, la gente que viaja en colectivo y tren. Para justificar sacarle el subsidio al transporte en el AMBA, el ministro planteó que en el interior no está tan subsidiado y esto acabaría con una desigualdad.
Sin embargo, en la zona metropolitana de Buenos Aires, moverse de un lado a otro implica recurrir a varios transportes. Además, dicho sea de paso, en todo caso, ¿por qué no nivelamos para arriba? Y se busca de alguna manera subsidiar también al transporte público fuera de la zona metropolitana de Buenos Aires. Pero bueno, también anunció que no habrá más transferencia directa de fondos a las provincias, lo que se evidencia, por ejemplo, en la decisión de pagar sueldos en cuotas por parte del gobernador de San Luis, excusándose, en que le dejaron la provincia fundida. No me quería ir de tema, pero me parecía necesario mencionar esto. Como si esto fuera poco, la libertad de mercado, Avanza, eliminó el control de precios de la Secretaría de Comercio. Y si bien el control de precios estuvo lejos de ser del todo efectivo en la etapa anterior, alcanza con haber ido al supermercado para ver cuánto subieron los precios en diciembre 2023, luego del anuncio de que este control de precios ya no iba a estar más vigente. Además, desde el gobierno anunciaron un periodo de estanflación, es decir, que los precios de los productos, de los alimentos, de todo en general, van a aumentar mientras que los ingresos se van a estancar. Es decir, pierden valor para comprar productos, es decir, la plata que tenemos vale muchísimo menos y más de golpe. Y sin ningún tipo de aumento en los ingresos a través de trabajo, etc. Con este panorama, tanto para los sectores pobres como para los sectores medios, se le va a hacer mucho más difícil superar o aunque sea llegar a la canasta básica. Con esta situación, a corto o mediano plazo, los sectores medios serán pobres y los pobres serán más pobres. Y el ideario de la clase media habrá caído como un castillo de arena derribado por una patada. Le quise poner un poco de poesía, pero no por eso esto es menos serio. En definitiva, la llamada clase media argentina como tal dejará de existir más temprano o más tarde. Hubo un canto en la época de la crisis de 2001 que decía: esta simple consigna expresaba que tanto los piqueteros integrados por sectores humildes y desocupados como los sectores medios, que más de uno habrá perdido sus ahorros en el corralito, estaban unidos al ser víctimas de la crisis. ¿Es posible algo así hoy? Y ahí vuelve la pregunta: ¿qué es la clase media? En Argentina, y probablemente en todo el mundo, los sectores medios suelen ver como algo negativo a las políticas dedicadas a proteger económicamente un poco a los humildes, como la asignación universal por hijo. Y repiten que hay mujeres que se embarazan para cobrar un plan. Planeros. O les gritan vayan a trabajar a personas que se están movilizando, pero no les gritan vayan a trabajar a la gente que juega al tenis un día de semana a la mañana al lado de la estación Lisandro de la Torre, por ejemplo. En otras palabras, tienen la cultura de diferenciarse de quienes consideran inferiores. Hay una nota publicada en revistarea.com que Ezequiel Gato tituló Una economía postsalarial del trabajo, que plantea que hay un imaginario social transversal que siente peyorativo casi cualquier medida del Estado que entregue dinero, como por ejemplo el compre sin IVA, y que trabajo es todo aquello que genera plata. Siguiendo esa lógica, hay un sentido que también marca el deseo de tener un trabajo en relación de dependencia como cuentapropista que permita satisfacer necesidades y expectativas. Cito pasajes de la nota. Cuando le pregunté al taxista por qué no votó a Massa, me contestó que no lo votó porque Massa estaba regalando dinero. Le pregunté si le estaban descontando el IVA de las compras y me dijo que sí, pero eso no era motivo para votarlo. No quiero que me regalen nada. Interesante. El problema no es que el Estado no llega a esa persona. En verdad, esa persona cree que el Estado no llega, sino el hecho mismo de que el Estado llegue. Lo común aparece como un regalo y el regalo como algo inmerecido. El libertarianismo creció en Argentina, como una posibilidad frente a otras experiencias fallidas, cuando logró salir de la cueva de vendedores de dólar blue, ladores de guita y Crypto Brothers y conectar con el monotributista, cansado o frustrado porque, a pesar de trabajar, no podía hacer una diferencia chica o grande. Es decir, no espera regalos, sino rendimientos. El emprendedor necesita vivir en la ilusión de la autosuficiencia, porque su discurso es el de una cultura del trabajo y la valorización financiera propia, apuestas, mercado pago, plazos fijos, dólares, préstamos informales, casinitos, etc. El dinero debe conseguirse, no recibirse. De allí una condena del gasto que parece no estar sostenido en un trabajo previo, entre los que se incluye el trabajo de microfinanzas operativizado por fintechs, o al menos en un trabajo que no se detecte inmediatamente como tal. Esta percepción es de base. Si da dinero, es trabajo. Si no da dinero, no es trabajo. Y si se recibe dinero del Estado, es la cúspide del parasitismo social. Eso de trabajo como lo que genera dinero me hace acordar a
a otra anécdota, también del año 2011. Yéndome un poco por la tangente. Un grupo random de compañeros y compañeras de secundario nos reunimos en el estudio contable de los padres de uno de los integrantes y nos hicieron un tour por las instalaciones y en un momento nos mostraron una especie de caja fuerte. Y en mi memoria quedó muy guardado cómo algunos miraron esa caja fuerte como si fuera una suerte de entidad religiosa, como esta cosa, como si el dinero fuera un dios, hablando mal y pronto. Volviendo un poquito al anterior. Esta especie de mirada por arriba del hombro a quienes reciben alguna prestación económica del Estado, de parte de quienes se autoperciben clase media, ponele, muchas veces se traduce en un rechazo hacia el peronismo o a cualquier idea que proponga una redistribución de la riqueza para que los pobres sean menos pobres a costa de que los ricos sean un poquito menos ricos. Quizá los autopercibidos de clase media, afectados materialmente por las medidas de Milei y Caputo, o las de Macri y Caputo en su momento, estén dispuestos a pasarla mal con tal de que no gobierne el peronismo. Como aquella señora que cuando le dijeron que si Milei sacaba el subsidio de transporte, el boleto se iba a ir a 700 pesos y palabras más, palabras menos, no le importó. ¿Podría viajar sin el subsidio en el boleto? No, imposible. ¿No? Imposible. ¿Cuánto está pagando ahora? 50 y algo, ¿Y sí. a dónde viaja? Nosotros venimos de Padua y ahora vamos hasta el hospital Churruca. Si te diría mucho. No, imposible pagarlo. Imposible. ¿Cómo calificás esta medida? No, eso nos perjudicaría a todos. O sea, no habría que tomarla directamente la medida, no habría que tenerla en cuenta. ¿Puedo preguntar a quién votás? A Milei, obviamente. Milei te va a sacar el No subsidio. importa. Precisamente, eso es lo que ponen a prueba Milei y Caputo junto a Macri en el detrás de escena, con las medidas tomadas ni bien asumieron en el gobierno nacional. La doctrina peronista que puso en práctica el general Perón entiende a la sociedad argentina como pueblo y oligarquía. No detecta una clase media en sentido coloquial, sino al pueblo. Plantea el desarrollo del individuo dentro de una comunidad, mediante el reparto del 50% de ganancia para el patrón y 50% para los laburantes. Así, nosotros mejoraremos nuestra calidad de vida y podremos acceder a bienes, consumos y prácticas que antes no teníamos, como por ejemplo poder irnos de vacaciones. Además de que estableció derechos como el aguinaldo y las vacaciones pagas. Derechos que hoy no goza todo aquel que trabaja debido a que el trabajo formal en blanco no es lo que más abunda. La doctrina peronista no excluye a nadie que quiera ser parte del movimiento y colaborar para el desarrollo de la comunidad y los individuos. Aunque cabe señalar que Perón en una de sus verdades sostiene que existe una sola clase de hombres y mujeres, los y las que trabajan. Algunas conclusiones personales para ir cerrando. Para mí, pensarse de clase media es una trampa que te separa y distancia, a veces violentamente, de quienes están en peores condiciones. Existen diferentes costumbres, consumos y experiencia de vida, por supuesto, en cuanto a la cantidad de ingresos de cada laburante o familia y su distancia con respecto a la canasta básica. Sin embargo, tanto quienes están por debajo de la canasta básica o como quienes la superan por poco, han recibido al menos hasta diciembre de 2023 subsidios en transporte y la energía como para andar escupiendo para arriba, y solo por mencionar dos ítems. Yo estoy del lado de los pobres y de los trabajadores, porque ese es el origen de mi familia y entiendo que la única forma de lograr eso en Argentina es con el peronismo gobernando de verdad, como en sus inicios, lo cual implica inevitablemente conflictos con los sectores que se creen dueños del país, como la sociedad rural, corporaciones que juegan la especulación financiera, corporaciones concentradas que se cagan en la democracia. Prácticamente, bueno, los Macri, los Caputo de la vida y compañía. Interpretar la multiplicidad de actores que tiene hoy la sociedad es un desafío para toda persona que se dedica a la política, con ambiciones de poder para transformar la realidad en mayor justicia social. Y espero que este palabrerío sirva, aunque sea, como un pequeño aporte al debate entre propios y ajenos. Bueno, gracias y suscríbanse antes de irse, manga de caretas.